Otro teorema súper famoso, entonces, el teorema de Euclides. Ese teorema lo que nos dice es que si es que nosotros tenemos un triángulo rectángulo ABC, entonces la altura que cae desde el ángulo correspondiente al ángulo recto, y si la elevamos al cuadrado, entonces esa altura al cuadrado es igual a la multiplicación entre la división del lado AB, sobre el cual cae la altura, ¿cierto? Entonces hc cuadrado es igual a p por q. Vamos a la demostración de este teorema, en la cual nosotros vamos a hacer el uso de la propiedad de semejanza de triángulos, ¿ya? Entonces, vamos a primero construir nuestro triángulo rectángulo. Entonces, digamos que este es nuestro triángulo rectángulo que está en la altura. Esto es A, esto es B, esto es C, esta es la altura que cae desde C. Este vendría siendo el punto D. Esto es P, esto es Q, esto es alfa, beta y arriba está gamma, ¿cierto? Que gamma es 90 en este caso. Entonces vamos a dividir este triángulo en dos triángulos diferentes. Vamos a dividir este triángulo en el triángulo ADC, ADC. Y si nosotros tenemos alfa aquí y tenemos un ángulo recto acá, entonces este ángulo de aquí necesariamente tiene que ser beta, ¿ya? Y por otro lado tenemos nuestro triángulo DBC. DBC, ¿cierto? Esto es el lado A, este lado es B, este lado A, este es el lado B. Esto es H sub C, esto es P y esto es Q. Y aquí ocurre lo mismo. Si nosotros tenemos que este ángulo de aquí es beta, entonces este ángulo de aquí arriba es alfa. Y si nosotros observamos estos dos triángulos, entonces tenemos que estos dos triángulos son semejantes entre sí y también son semejantes al triángulo original. Entonces, esta altura h sub c estaría dividiendo mi triángulo rectángulo en tres triángulos o en dos triángulos que son semejantes al triángulo original. Entonces, yo tengo que los triángulos ADC, DBC y ABC son semejantes, ¿cierto? Por criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo tengo que el triángulo ADC es semejante con el triángulo DBC, entonces yo voy a tener que B partido por A es igual a HC partido por Q, ¿cierto? B partido por A, que vendrían siendo estos dos lados que corresponden al ángulo recto, va a ser igual a HC partido por Q, el ángulo opuesto al ángulo beta, o sea, el lado opuesto al ángulo beta, que vendría siendo HC, y uno de los lados que corresponde, el cateto que corresponde al ángulo beta. En este caso nosotros tenemos B, que sería el lado opuesto al ángulo beta, y el cateto en donde está el ángulo beta. ¿Ya? Y de la misma forma nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a P partido por HC en el triángulo ADC. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo uso de la propiedad de que estos tres triángulos vendrían siendo congruentes. O sea, perdón, semejantes entre sí. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo aquí, fíjense que si es que yo dejo a un lado este B partido por A, yo lo que tengo aquí es que HC partido por Q es igual a P partido por HC. Si es que yo multiplico por HC y divido por Q, o sea, si multiplico por HC y por Q, yo lo que voy a tener en ambos lados va a ser que H sub C cuadrado va a ser igual a P por Q. ¿Ya? Entonces con eso tenemos demostrado nuestro teorema de Euclides. Ahora, fijémonos también en otro par de semejanzas, ¿cierto? El triángulo ADC es semejante al triángulo ABC
Y por lo tanto, B partido por C es AHC partido por A, es AP partido por B. Y además nosotros tenemos que el triángulo DBC es semejante al triángulo ABC. Y con esto lo que nosotros tenemos es que A partido por C es AQ partido por A y es HC partido por B. ¿Ya? Revise estas semejanzas antes de pasar al siguiente teorema, porque las vamos a utilizar para poder hacer la demostración del teorema de Pitágoras.